La comandante Zhao informó al capitán de la base que gracias a los esfuerzos de Wang y su grupo lograron evacuar a los civiles restantes y proteger a sus soldados. Durante esta operación consiguieron eliminar a 2 caminantes reyes, un logro impresionante que dejó al capitán visiblemente sorprendido. Sin embargo, el éxito no fue gratuito, ya que perdieron a muchos soldados en la batalla, lo que hizo que la comandante Zhao cargara con un profundo sentimiento de culpa. El capitán trató de tranquilizarla, recordándole que había hecho un trabajo excepcional hasta el momento, y que no debía recriminarse por lo sucedido. El capitán, impresionado por Wang, mencionó que era la primera vez que escuchaba a la comandante Zhao elogiar a alguien. Con una sonrisa probatoria, puso una mano en el hombro de Wang y le ofreció unirse al ejército como líder de pelotón de inmediato, destacando que su desempeño había sido digno de tal responsabilidad. Sin embargo, Wang rechazó la oferta con respeto, explicando que la comandante Zhao probablemente había exagerado su mérito. Admitió que tenía otras prioridades por el momento. La negativa de Wang parecía afectar ligeramente a la comandante Zhao, quien mostró un semblante más apagado. El capitán, tratando de suavizar la situación, sugirió que Wang se tomara un día para considerar la propuesta, y pidió a Zhao que preparara las habitaciones para que pudieran descansar después de tanto esfuerzo. Mientras tanto, la oficial Miao se acercó a Wang y en tono curioso le preguntó por la comandante Zhao, notando que no parecía estar del mejor humor. Poco después, el capitán se despidió del grupo, explicando que debía regresar a su tarea dentro de la base. Zhao, al igual que el capitán, también se despidió, aunque sin mirar directamente a Wang ni a los demás, lo que dejó a Wang con un peso de culpa. Recordó que le había prometido a Zhao que se uniría al ejército y lucharía a su lado, pero ahora sentía que había roto su palabra. Cuando las habitaciones estuvieron listas, el líder de pelotón Liu los llevó a sus respectivos alojamientos. La base militar estaba estratégicamente ubicada en un lugar escondido entre las montañas. Aunque por fuera parecía sencilla, dentro había una ciudad con amplios espacios habitables. Las montañas circundantes formaban una barrera natural contra los zombies, y en cada cumbre se erguían torres de vigilancia equipadas con armamento pesado. Ni un caminante lograba escalar. No tendría dónde esconderse de los vigías. El ejército les asignó 3 habitaciones básicas, todas con acceso a electricidad, y una de ellas incluía un baño con agua caliente disponible durante 1 hora cada día, lo que les ofrecía un nivel de comodidad inesperado. Aunque no podrían comer tan libremente como lo habían estado haciendo hasta entonces, el hecho de tener un lugar seguro donde quedarse era un alivio incalculable. Yue, emocionada, preguntó cómo se organizarían en las habitaciones, expresando su deseo de quedarse con Wang. Finalmente, el tío Li sugirió que Da Su, Xiao Nan y él compartirían una habitación, mientras que Xiao Yan ocuparía otra. La tercera sería para Yue, Wang y la oficial Miao. Esta disposición alegró a Ye y puso algo nerviosa a la oficial Miao, pero la decisión fue bien recibida por todos. Con el tema de la habitación resuelto, Wang le preguntó al líder Liu si había un lugar donde pudiera entrenar. Liu confirmó que sí, y antes de partir, Wang invitó a Da Su a aprender Kung Fu de él. Da Su, emocionado, aceptó sin dudarlo. Juntos, Wang, Da Su, Yue y la oficial Miao se dirigieron al campo de entrenamiento. El líder del pelotón Liu, intrigado por las habilidades de Wang, convocó a varios soldados para que observaran el entrenamiento. La fama de Wang se había extendido rápidamente, y todos querían presenciar en primera mano la habilidad del hombre que había derrotado a 2 reyes cadáveres. Con una multitud expectante, Wang comenzó su demostración, pidiéndole a Da Su que atacara con todas sus fuerzas. Da Su no perdió tiempo y lanzó un poderoso golpe dirigido a su cabeza, quien lo esquivó con facilidad y sin esfuerzo aparente, dejando a algunos de los soldados impresionados. Wang observó a Da Su con calma, evaluando cada uno de sus movimientos. Si quería acertar un golpe, tendría que superar el límite de velocidad. Sin embargo, Da Su, visiblemente sorprendido, parecía incapaz de aceptar que lo que acababa de mostrar no era suficiente. A pesar de la incredulidad, continuó intentando. Con esfuerzo y persistencia, consiguió finalmente que Wang utilizara sus brazos para bloquear uno de sus ataques. Aprovechando el momento, Da Su lanzó un golpe directo al mismo punto, desequilibrando ligeramente a su oponente. Aunque la superioridad de Wang era evidente, Da Su demostró ser combatiente digno. Sin darle respiro, atacó nuevamente, obligando a Wang a bloquear otro impacto. Desde un costado, Yue seguía la escena con asombro, incapaz de ocultar su sorpresa por el desempeño de Da Su. Sin embargo, Wang había subestimado a su rival. Decidido a no perder más terreno, cambió su estrategia. Aprovechando la fuerza del ataque de Da Su, lo desvió con un movimiento preciso, enviándolo varios metros hacia atrás. Incluso el jefe de equipo no pudo evitar sentirse impresionado por la técnica utilizada. Mientras Wang se acercaba a Da Su para ayudarlo a levantarse, emocionado por lo que acaba de presenciar, no pudo contener su curiosidad y le preguntó a Wang qué técnica era esa. La respuesta de Wang fue directa. Le dijo que era una técnica de Tai Chi, algo que había planeado enseñarle eventualmente. Mientras tanto, los soldados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos creían que todo lo ocurrido no era más que una actuación, mientras que otros dudaban de las habilidades de Wang. Yue, molesta por los comentarios despectivos, estuvo a punto de intervenir, pero la oficial Miao la detuvo antes de que tomara acción. El oficial Liu, visiblemente irritado, puso orden rápidamente. Regañó a sus soldados por su actitud arrogante y le recordó que nadie les había dado permiso para opinar.
Pero incluso antes la palabra de su superior, los soldados no podrían ocultar su inconformidad con lo que acababan de presenciar. En ese momento, Wang decidió tomar el control de la situación. Con una tranquilidad imperturbable, le ofreció la oportunidad de comprobar por sí mismo si su kung fu era una farsa. La invitación sorprendió a todos, pero uno de los soldados no dudó ni un segundo en levantarse, dispuesto a enfrentarlo. Antes de que comenzaran, Wang lo detuvo por un instante. Este gesto confundió al soldado, quien creyó que su oponente estaba asustado y quería retractarse. Sin embargo, Wang sorprendió a todos al pedir que más soldados se unieran al reto. 10 en total, para ser exactos. El asombro se transformó en burla entre los soldados, quienes estaban convencidos de que Wang había perdido la razón. Para ellos, esa era una oportunidad perfecta para humillarlo. Mientras tanto, Da Su observaba con preocupación. Enfrentarse a 10 soldados al mismo tiempo parecía un desafío insuperable. Yue compartía el mismo sentimiento temiendo de que Wang se pudiera lastimar. Por otro lado, Miao mantenía una expresión de absoluta confianza. Para ella, la victoria de Wang no estaba en duda. Los 10 soldados rodearon a Wang, seguros de que no podría resistir más de un minuto contra todos ellos. En silencio, Wang cerró los ojos y comenzó a mover las manos en espiral, concentrándose profundamente. Cuando estuvo listo, les pidió que lo atacaran al mismo tiempo. El desafío enfureció a los soldados. Consideraron sus acciones y palabras como una burla, y con una mezcla de ira y determinación se lanzaron hacia él, listos para acabar con su orgullo. Mientras Wang enfrentaba con maestría a los soldados, el capitán no podía evitar en su mente divagar hacia los eventos ocurridos unas horas antes. Se encontraba en un laboratorio de la base, acompañado por uno de los principales investigadores. Ambos inspeccionaban con detenimiento el traje que llevaba puesto el oficial Zhao. El investigador, con lupa en mano, examinaba los materiales del traje con una expresión de asombro. Era evidente que el tejido no era algo ordinario. Intrigado, preguntó de dónde habían obtenido algo tan especial. Zhao respondió sin titubear que Wang se lo había dado durante una misión. Aquella respuesta despertó aún más el interés del investigador. Según lo que él sabía, nadie con capacidades comunes podría tener acceso a un material tan avanzado. Wang no era un civil cualquiera. Poseía un vehículo blindado, un arsenal impresionante y además había derrotado a 2 reyes cadáveres en combate. Con esa información, el investigador llegó a una conclusión inevitable, y era que Wang debía poseer alguna habilidad especial. El capitán, mientras escuchaba todo esto, no pudo evitar sentirse intrigado y ansioso por reclutar a alguien tan extraordinario. Sin embargo, sabía que convencerlo no sería tarea fácil. De vuelta al presente, la escena era completamente distinta. En un abrir y cerrar de ojos, los 10 soldados que habían rodeado a Wang estaban en el suelo, incapaces de continuar. Wang, imperturbable, se dirigió al resto de los presentes con una voz firme y les dijo que si todavía había alguien que dudaba de sus habilidades, podía enfrentarlo en ese momento. La actitud de los soldados cambió radicalmente. Los murmullos de desdén fueron reemplazados por miradas de respeto y admiración. Yue y Da Su, quienes habían observado todo desde la distancia, no pudieron contener su emoción. Yue corrió hacia Wang y lo abrazó con fuerza, alabando sus habilidades en Tai Chi y suplicándole que le enseñara. Todos los soldados se acercaron a Wang, no solo para disculparse por su actitud previa, sino que también para pedirle que les enseñaran aquellos movimientos imposibles. El capitán, la oficial Zhao y el investigador observaban todo desde la planta superior. Zhao, todavía asombrada, le preguntó al capitán si después de ver esta demostración creía en lo que ella había contado sobre Wang. Para el capitán no solo habían confirmado todo, sino que también habían reforzado su deseo de reclutarlo para el ejército. Sin embargo, Zhao le recordó un detalle crucial, y era que Wang ya había rechazado unirse a ellos en el pasado. Esto generó un dilema. La estrategia que tenían en mente era ofrecerle algo que él no tuviera. Pero para sorpresa de todos, Zhao explicó que Wang no necesitaba nada. Incluso podía conseguir refresco y cigarrillos con facilidad. La incertidumbre creció entre ellos. Si Wang no necesitaba nada, ¿cómo podrían convencerlo? En el fondo, Zhao deseaba que Wang decidiera quedarse, aunque fuera por otros motivos. Con la llegada de la noche, todos se retiraron a sus habitaciones. En la suya, Wang se acercó al oficial Miao, pasándole un brazo por el hombro con una sonrisa confiada. En tono despreocupado, le dijo que no se preocupara tanto y que volvieran todos juntos a la cama. Miao, sin embargo, no se dejó intimidar. Con un movimiento rápido, arrojó un saco de dormir frente a Wang y, sonrojada pero firme, le dejó claro que ella y Yue dormirían en la cama, mientras que él se conformaría con el saco. Wang le dijo al oficial Miao que no podía dormir en el suelo frío. La oficial Miao había dejado en claro quién mandaba. Mientras Wang intentaba defender su orgullo herido tras ser condenado al saco de dormir, Miao, con su característico sarcasmo, le dijo que si era capaz de derrotar a 2 reyes cadáveres, no tendría problema con pasar la noche en el suelo, junto a los insectos. Yue, aunque inicialmente incómoda con la idea, terminó cediendo cuando Miao dijo que si Wang dormía con ellas, no tardaría en querer llevar a otra mujer a la cama. El argumento era sólido, especialmente después de que Miao mencionara cómo Wang miraba a la comandante Zhao. No le sorprendería que ya se hubiera encaprichado con ella. Wang trató de defenderse. Según él, lo único que sentía por Zhao era respeto y admiración. Pero Yue, reflexionando, concluyó que el oficial Miao tenía razón.
Este sería su castigo por haber puesto sus ojos en otra mujer. Con el tema zanjado, Miao le sugirió a Yue que se adelantara a la ducha, prometiendo alcanzarla tras cambiarse. La cantidad de agua caliente disponible no era suficiente para los tres, lo que llevó a Yue a proponer que ambas se bañaran juntas para ahorrar. Wang, al escuchar esto, asumió que estaba incluido en el plan, pero Miao rápidamente lo corrigió. Si se atrevía a entrar, lo golpearía sin piedad. Y así, Wang terminó acostado en el saco de dormir, lamentándose en silencio mientras las risas de las chicas resonaban desde el baño. Al día siguiente, el ambiente en el campo de entrenamiento estaba cargado de tensión. Wang y Miao se preparaban para un sparring amistoso, aunque la determinación de ambos indicaba que ninguno tomaría la pelea a la ligera. Miao se colocó en posición de combate, desafiante. Wang, con una leve sonrisa, le advirtió que no se contendría solo por el hecho de que era una mujer. Desde las gradas, Yue animaba a Miao, exigiéndole que le diera una lección a Wang por sus supuestas miradas a otras mujeres. La pelea comenzó con Miao lanzándole un rápido golpe dirigido al rostro de Wang. Este, sin esfuerzo, esquivó el ataque. La velocidad de Miao, aunque impresionante, no se comparaba a la de Wang. Sin detenerse, intentó otro ataque, pero nuevamente falló. Wang, al ver una apertura, decidió contraatacar. Su mano abierta iba directa hacia Miao, pero en un movimiento inesperado, ella dobló su cuerpo hacia atrás con una flexibilidad impresionante, y en el mismo movimiento golpeó la barbilla de Wang con su pie. El ataque lo tomó por sorpresa. Wang, incrédulo, cuestionó por qué Miao le había atacado con tanta ferocidad. Ella, con una sonrisa, le respondió que no debía subestimarla. Además, si él había vencido a dos reyes cadáveres, ella no podía permitirse menos que dar lo mejor de sí misma. Intrigada por su fuerza, Miao le preguntó cómo era capaz de moverse con tal rapidez y precisión. Wang, en lugar de responder, propuso algo inesperado para hacer la pelea más interesante. Una apuesta. Si Miao lograba tocarla siquiera una vez, él perdería. Pero si Wang conseguía tocarla 3 veces, ella perdería y tendría que pasar la noche con él. La propuesta dejó a Miao sin palabras. Sorprendida y avergonzada, le recriminó cómo podía decir algo tan atrevido. Yue, por su parte, intervino con entusiasmo, sugiriendo que Miao aceptara, pero con una condición. Si ella ganaba, Wang tendría que prometer que dejaría de mirar a otras mujeres. Finalmente, Miao aceptó la propuesta, adoptando nuevamente una postura de combate. El aire cambió de inmediato. Wang se tornó serio. Esta vez no se contendría en lo absoluto. Al darse cuenta de su error anterior, Miao no pudo evitar pensar que había caído en una trampa. Wang se lanzó hacia Miao con una confianza absoluta, preparado para demostrarle que no tenía posibilidad alguna de vencerlo. Miao, decidida a no ceder terreno, tomó la iniciativa y atacó en el aire, esperando sorprenderlo antes de que él pudiera reaccionar. Sin embargo, Wang esquivó su golpe con facilidad que la desarmó, dejando en claro la diferencia entre sus habilidades. En cuestión de segundos, Wang ya se encontraba detrás de Miao, posicionándose para un nuevo movimiento. Con una velocidad sorprendente, tocó su trasero, lo que provocó que Miao perdiera la compostura, mientras que Yue, desde las gradas, observaba indignada por las acciones descaradas de Wang. La frustración de Miao creció, y lanzó una patada rápida y precisa dirigida al estómago de Wang, pero él, una vez más, evitó el golpe sin el menor esfuerzo. Cada ataque de Miao parecía inútil frente a la agilidad de Wang, quien se movía con una calma exasperante. Aprovechando la confusión de su oponente, Wang tomó su brazo y en un gesto repentino inclinó su rostro hacia ella y le robó un beso. El impacto del movimiento dejó a Miao congelada durante unos segundos, antes de empujarlo con fuerza, intentando recuperar el control. Sin embargo, su furia solo alimentó su determinación. Con un salto impresionante, Miao lanzó una patada directa al rostro de Wang, un movimiento cargado de toda su fuerza y frustración acumulada. Wang, como si anticipara cada movimiento, atrapó su pierna en el aire. Miao pensó que la arrojaría al suelo con fuerza, pero para su sorpresa, Wang la sostuvo con firmeza y luego la alzó en brazos como si no pasara nada, cargándola con una elegancia que contradecía la intensidad del combate. Aunque Miao intentó mantener la compostura, la derrota era evidente. Wang, aún seguro de su victoria, la dejó en el suelo con una mirada que no necesitaba palabras. Miao sabía que había perdido, y aunque aceptó su derrota con una mezcla de frustración y vergüenza, su mente no dejaba de buscar formas de redimirse. En ese momento, Yue, que había estado observando la escena con creciente interés, parecía estar a punto de intervenir cuando un ruido inesperado rompió la tensión. Los aplausos resonaron en el campo de entrenamiento, atrayendo la atención de todos. 2 figuras emergieron de las sombras. Una era la comandante Zhao, caminando con su habitual aire de autoridad, y la otra, un hombre de aspecto serio y uniforme impecable. Era evidente que su rango y presencia eran significativos. Mientras se acercaban, la atención de Wang se enfocó en el hombre, reconociendo de inmediato que no se trataba de un visitante ordinario. El hombre, que resultó ser el concejal político del ejército, observaba a Wang con una mezcla de interés y admiración. Zhao, quien había estado observando desde la distancia, parecía complacida con la demostración de habilidades de Wang. Mientras que el concejal examinaba cada detalle de la escena, no solo eligió la destreza de Wang, sino también la habilidad y lealtad de sus compañeros. Aunque Wang intentó mantener una postura modesta, era evidente que la atención que estaba recibiendo lo incomodaba. Especialmente al darse cuenta de que Zhao, quien había prometido mantener ciertos secretos guardados, había revelado información que prefería mantener oculta. El ambiente cambió.
La presencia del concejal era una declaración en sí misma, y su objetivo era más que claro. Wang no solo era un combatiente excepcional, sino también una pieza clave en el futuro del ejército, una que estaban dispuestos a asegurar a toda costa. El concejal, con una sonrisa calculadora, pidió a Zhao que abriera la caja que llevaba consigo. En su interior, un impresionante despliegue de medallas brillaba bajo la luz. Eran reconocimientos de alto nivel, reservados únicamente para los héroes más destacados. Miao, al verlas, quedó atónita. Reconocía cada una de las condecoraciones y no podía creer que se les estuvieran ofreciendo a ellos. Para ella, recibir tales honores parecían impensables. Pero Zhao, con firmeza, explicó que las hazañas que habían logrado merecían ser reconocidas sin lugar a dudas. El concejal, sin esperar más, anunció que las medallas serían otorgadas no solo a Wang, Yue y Miao, sino que también a Da Su y al tío Li. Para los altos mandos, este era el único medio de mostrar su gratitud por los actos heroicos de este grupo. Wang, incómodo con tanta atención, intentó rechazar la medalla. Sin embargo, el concejal no parecía dispuesto a aceptar negativas. Sin otra opción, Wang tomó el estuche con las medallas. En el proceso, la mano de Zhao rozó la suya deliberadamente. El gesto fue breve, pero suficiente para que ella se sonrojara. Wang, incómodo, apartó la mano rápidamente y se quedó con la caja, mientras que Zhao se retiraba, dejando al grupo en paz. Antes de irse, Wang, sin pensar demasiado, le ofreció a Zhao que le visitara esta noche a su departamento, sugiriendo que podrían ponerse al día. Sin embargo, detrás de él, Miao se mostraba visiblemente molesta por la invitación. El concejal interrumpió la conversación con un anuncio inesperado. Zhao sería transferida a otro cuartel como instructora. La noticia sorprendió tanto a Wang como a Yue, ya que Zhao acababa de regresar y su partida parecía prematura. Según el concejal, el cuartel necesitaba urgentemente un nuevo instructor debido a la falta de personal capacitado. Yue, sin perder tiempo, sugirió a Wang como candidato para ocupar el puesto del instructor. Para su sorpresa, incluso Miao apoyó la idea, argumentando en voz alta que si Zhao se iba lejos, Wang no lo soportaría. El concejal, encantado con la sugerencia, mostró interés inmediato en que Wang aceptara la propuesta. Aunque al principio dudó, Wang vio una ventaja inesperada. Si se unía al ejército, podría tener acceso a la inteligencia militar, lo cual podría facilitar su búsqueda de oro. Esta idea fue suficiente para convencerlo de aceptar el cargo. Zhao no pudo evitar sentirse conmovida. Que Wang decidiera unirse al ejército solo para evitar que ella se fuera lejos era algo que no esperaba. Sin embargo, Wang dejó en claro que aceptaría bajo ciertas condiciones. Más tarde, al regresar al departamento, Wang distribuyó las medallas a los demás. La sorpresa en el rostro de todos era evidente, especialmente en Da Su, quien no esperaba semejante honor. Entre las condiciones de Wang había exigido que Da Su fuera integrado al ejército con el rango de líder de pelotón, un reconocimiento que sorprendió profundamente a su compañero. Wang había decidido integrar a Da Su al ejército no solo por su potencial, sino porque necesitaba un respaldo confiable. Después de todo, cada 7 días Wang tenía que ausentarse, y durante ese periodo Da Su se encargaría del entrenamiento de los soldados. Da Su aceptó la responsabilidad sin dudar, mostrando su lealtad y compromiso. Sin embargo, Yue y Miao no compartían la misma tranquilidad. Yue, visiblemente preocupada, se acercó a Wang. Aunque intentaba mantenerse serena, le suplicó que reconsiderara quedarse, o en su lugar, llevarlas consigo durante su ausencia. Wang entendía su preocupación, y aunque no deseaba separarse de ellas, sabía que no era posible. Miao, tratando de calmar la situación, le aseguró a Yue que no debía preocuparse. Señaló que Wang tenía motivos de sobra para regresar. Después de todo, no era alguien que les abandonaría. Sin embargo, no pudo evitar añadir con un tono un poco molesto que tampoco era como si ellas no pudieran arreglárselas sin él. Wang, intentando aligerar el ambiente, le recordó a Miao que él no podía vivir sin ellas, dejando claro cuánto las valoraba. Aunque Yue parecía más tranquila después de eso, la incertidumbre de su ausencia seguía. La noche cayó y Wang se dirigió al baño para relajarse con una ducha caliente. El vapor llenaba la habitación mientras él intentaba despejar su mente de las preocupaciones del día. Sin embargo, un momento de tranquilidad fue interrumpido cuando escuchó la puerta del baño abrirse. Al girarse se encontró con Yue y Miao, ambas envueltas en batas de baño. Habían llegado sin previo aviso, listas para cumplir con la apuesta que habían acordado anteriormente. La escena tomó por sorpresa a Wang, quien no podía creer lo que estaba viendo, mientras las dos mujeres con una mezcla de determinación y timidez lo observaban. La noche apenas comenzaba, y lo que parecía ser una jornada común para Wang estaba a punto de tomar un giro inesperado. Después de aquella noche intensa, Yue y Miao salieron de su habitación tambaleándose. Sus piernas parecían traicionarlas mientras que se apoyaban en las paredes, despertando la curiosidad de los demás. Ante las preguntas preocupadas, ambas respondieron que habían hecho demasiado ejercicio la noche anterior y que simplemente estaban cansadas. Sus respuestas bastaron para calmar a quienes preguntaron, aunque el motivo real permaneció en secreto. Mientras tanto, Wang había regresado a su mundo, donde lo esperaba una rutina completamente distinta. En esta ocasión se encontraba rodeado de amigos en un restaurante, comiendo como si no hubiera un mañana. Sus compañeros, impresionados por su voraz apetito, incluso ofrecieron sus propios platos. Sin embargo, Wang declinó, ya que su porción era más que suficiente para él.
Uno de sus amigos con documentos en mano irrumpió el festín. Era momento de abordar asuntos serios. Aquellos papeles contenían información sobre el grupo Infinity, un tema que Wang había solicitado investigar minuciosamente. La información revelaba que la familia Lee planeaba un golpe financiero importante, lanzar varias propiedades inmobiliarias de gran escala. Este movimiento impulsaría su valor en unos colosales 200.000 millones de yuanes tras su salida de la bolsa de valores. Esto representaba un enorme desafío para Wang y sus aliados, ya que enfrentarse a un conglomerado con semejantes recursos sería complicado. El investigador añadió un detalle intrigante. Al parecer, el auge de la familia Lee estaba vinculado al matrimonio de Li Ao con un integrante de la familia Zhao. No obstante, poco después, el negocio familiar de los Zhao fue adquirido por una misteriosa empresa financiera llamada World Dynasty, la que levantaba muchas sospechas. Se decía que World Dynasty estaba liderada por una figura oscura conocida como Madame Ling, quien también dirigía una mafia poderosa. Su influencia llegaba incluso a bandas peligrosas como los Tigres Negros, que ahora operaban bajo su control. Este dato sorprendió a Wang, ya que demostraba el alcance de la Madame Ling. En cuanto a los movimientos recientes de Li Ao, los documentos indicaban que su objetivo inmediato era adquirir terrenos con alta demanda. Con estas propiedades atraerían capital masivo y consolidarían aún más el poder del grupo Infinity. Wang entendió que debía tomar medidas rápidas para contrarrestar este avance. Xinhua, uno de los amigos de Wang, ya había comenzado a actuar. Había contactado a varias empresas inmobiliarias con la intención de adquirir esos terrenos estratégicos y así sabotear los planes de los Lee. Sin embargo, aún quedaban 2 horas para que comenzara la subasta clave. Wang decidió participar personalmente en la acción, preguntó si podía unirse a la subasta como representante. Xinhua, confiado, le aseguró que no habría problemas, ya que podría entrar en nombre de su familia. Wang se dirigió rápidamente a la subasta, pero decidió hacer una última llamada a su amigo Xinhua para coordinar los detalles. Al otro lado de la línea, Xinhua le informó que estaba ocupado atendiendo asuntos familiares y no podía hablar más. Wang le aseguró que no se preocupara, que más tarde se reunirían y actuarían como si no se conocieran para evitar levantar sospechas. Mientras colgaba, una voz familiar le llamó desde atrás. Al darse la vuelta, se encontró con Li Ao, un hombre que no veía desde hace mucho tiempo. Con una actitud despreocupada, Li Ao lo invitó a una cena de celebración, insinuando que su victoria en la subasta ya estaba asegurada. Xinhua mantuvo su postura neutral, pero en su mente analizaba el exceso de confianza de Li Ao. Este, sin embargo, no parecía notar la tensión y continuó hablando con un tono amistoso, proponiendo incluso una futura colaboración en el mercado inmobiliario. Xinhua no le respondió, ignorando la invitación y mostrándose inquebrantable. De repente, uno de los acompañantes de Li Ao, con una sonrisa burlona, mencionó el nombre de su expareja, buscando provocar una reacción. El golpe emocional surtió efecto de inmediato, ya que Xinhua perdió la compostura y agarró por la corbata a Li Ao, mirándolo con una furia contenida. Con un tono amenazante, Xinhua le juró que algún día le haría rogar por su vida. Li Ao, lejos de inmutarse, lo miró con desdén. Con un movimiento rápido tomó la muñeca de Xinhua, liberándose de su agarre. Entonces, con una sonrisa cínica, le lanzó una confesión escalofriante. Él mismo había empujado a su expareja por las escaleras, causándole la muerte. Xinhua quedó petrificado. Sus manos temblaban por la rabia y el dolor al escuchar esas palabras. Li Ao dio un paso atrás, mientras seguía hablando con una voz calculadora. Le recordó que aunque fuera su esposa, ya no estaba en este mundo y sus acciones eran irrelevantes ahora. Esa sonrisa malévola terminó de encender la ira de Xinhua, quien prometió que no permitiría que se saliera con la suya, ni que ganara la parcela en disputa. Li Ao, molesto por el enfrentamiento, se giró hacia uno de sus acompañantes y ordenó en voz baja que tomara un bote de basura del ascensor y golpeara la cabeza de Xinhua. El hombre dudó por unos segundos, consciente de que si lo atrapaban sería detenido y podría enfrentar serias consecuencias.